Hola, hola, hola. Vamos a ver si logramos transmitir. La línea no es lo máximo, pero el lugar es espectacular. A ver quién está. Empezamos. A ver. Bueno, vamos esperando que se junte un poco de gente. Y vamos empezando la directa de hoy, que fue una directa sin preaviso y bastante improvisada en realidad, pero bueno, quise compartirles este concepto, el hecho de pensar en tu empresa, pensar en el marketing de tu empresa, pensar en cómo automatizar el marketing de tu empresa para que tu empresa no se pare nunca, en realidad. Así que estaba pensando en eso en estos días, por el hecho de que, como les decía en el video de antes, miren qué lindo esta puesta del sol. Me vino antes en mente y estaba pensando justamente que sería un buen concepto para aprovechar la situación para transmitírselos. Ustedes tienen que pensar siempre en el marketing de la empresa. Vamos esperando que se va juntando un poco de gente. Como les decía en el video anterior, tienen que pensar siempre en el marketing de su empresa como algo que funciona constantemente y mentalmente separarlo de todos los demás procesos. O sea, el marketing tiene que funcionar siempre, tiene que funcionar automáticamente, sí, pero además tiene que funcionar independientemente de los procesos de producción, de la empresa. Así que, bueno, esta directa un poco improvisada, bastante improvisada, de este lugar increíble. Miren lo que es, quería aprovechar ahora que me vine a ver la puesta del sol para compartir este momento con ustedes y estas reflexiones que hacía hoy. Así que, bueno, en definitiva, el concepto es, muchas veces uno se pone a pensar y dice, mi empresa no puedo automatizar la parte del marketing, no puedo automatizar los diferentes procesos. Pero, ¿se escucha bien? Hágame una señal si se escucha bien. Avísenme si va todo bien, un like, algo, ¿cómo se dice? Sí, una indicación de si me están escuchando, porque estoy con este micrófono que no sé si me están escuchando. ¿Ahí me escuchan mejor? Me gusta, algo, una señal. ¿Se escucha bien? Tenemos Batman acá. A ver, yo no estoy viendo los me gusta, no estoy viendo los comentarios, pero me gustaría saber si están escuchando, porque si no, estoy hablando solo al frente del sol. A ver, sí se escucha bien. Perfecto, Mari Carmen, muchas gracias. Bueno, en definitiva, el concepto es, como les decía, hay muchas personas que cuando hablo de esto me dicen, en mi sector no se puede hacer, no puedo aplicar, porque yo hago directamente el trabajo, tengo que estar yo siempre en el trabajo. Aparte de que si tenés que estar vos en el trabajo, quiere decir que tu modelo de business está limitado a tu tiempo, pero eso ya lo vamos a hablar en otra directa. Lo que sí tenés que hacer seguramente, sobre todo si sos vos que haces el trabajo, sobre todo que... Fuerte y claro, perfecto, gracias Juan Carlos, J. Carlos, no sé si es Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, en definitiva, tienen, sobre todo les decía, si es un trabajo en el cual ustedes tienen
un rol directo, un rol que tienen que, donde trabajan ustedes operativamente, digamos. Sobre todo en esos casos tienen que lograr automatizar la mayor parte del proceso de adquisición de clientes, o sea, el marketing. Por ejemplo, si estamos hablando de un dentista, si estamos hablando de un abogado, si estamos hablando de un arquitecto, un profesional en general, lo mejor que podría hacer, siendo que es la persona que, digamos, ejecuta las acciones, o sea, el abogado mismo es el que trabaja y hace, al margen de que, como les decía antes, el modelo de negocio se puede ampliar, porque hay estudios de arquitectos, por ejemplo, que tienen 20, 30 empleados. Obviamente no es el arquitecto que lo fundó el que está trabajando ahí siguiendo todos los proyectos. Hay varios arquitectos. Así lo mismo hay estudios de abogados, hay estudios de cualquier tipo de profesión. Pero eso, como les decía, es el modelo de negocio. Lo que seguramente tienen que lograr implementar, por ejemplo, en la parte de adquisición de clientes, es el hecho de que si un cliente está queriendo contactar con vos, si está queriendo fijar una cita, si se está informando en internet, por ejemplo, buscando información sobre el problema que tiene para que se lo resuelva el profesional de turno. Me voy a sacar los anteojos que no estoy viendo los comentarios. Ok. El profesional de turno tiene que poder, a un cierto punto, cuando el cliente esté listo para hacer el paso siguiente, para decir, ok, voy a contactar a esta persona porque creo que me puede resolver, o por ejemplo lee un artículo, ve un video tuyo, esa persona tiene que poder siempre contactarte, aunque vos no estés físicamente en ese momento. Por ejemplo, yo en este momento, como les decía antes, me vine unos días de vacaciones, estoy en una isla del Mediterráneo, en España, y yo estoy de vacaciones, no mi empresa. Mi empresa sigue trabajando, mi empresa sigue acumulando contactos, mis campañas están activas, mi empresa sigue vendiendo material de marketing, mi empresa sigue vendiendo servicios de consultoría. Está todo activo. Yo estoy de vacaciones, mi empresa no. Y eso tiene que pasar siempre. O sea, no puede ser que tu empresa sea o sea, que dependa de que si vos estás de vacaciones o no. Que dependa si vos estás presente ese día o no. Que dependa si estás, no sé, el fin de semana o no. Hay mucha gente que toma las decisiones el fin de semana. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo haces para perderte todas esas personas? ¿Qué sentido tendría tener una empresa si después trabajas solo? O sea, el cliente te puede contactar solo en los horarios de que estás abierto al público. No está bien eso. Y, por ejemplo, incluso los negocios físicos. O sea, alguien que tiene un negocio físico alguna vez se ha puesto a pensar y dice, ¿cómo puedo vender? Obviamente siguiendo el trend de lo que fue Internet y de cómo cambiaron las costumbres, los hábitos de compra de las personas. Y a un cierto punto, cuando empezaron los primeros e-commerce, los más visionarios empezaron a decir, bueno, pongo toda mi mercadería online de manera tal de que las personas pueden comprar siempre, sábado, domingo, feriado, cuando sea. Les cuento una anécdota. Por ejemplo, yo, como saben, trabajo como profesional y vendo además, tengo mis entrenamientos, tengo entrenamientos gratuitos, tengo mis entrenamientos de avanzados que ya hay varios del grupo que están accediendo y demás. Agosto, por ejemplo, que agosto es en Europa por excelencia, digamos, el mes donde se para todo, donde se toman todas vacaciones. Agosto es el mes central del verano, es el mes donde se para, en definitiva, toda la actividad comercial se para y bueno, funciona naturalmente el turismo, funciona, es cuando todas las empresas se toman vacaciones. Agosto, como les decía, fue para mí el mejor mes, lejos. ¿Por qué? Porque yo tuve siempre las campañas activas, tuve siempre mi proceso de marketing funcionando. ¿Por qué? Porque
el razonamiento es muy simple. O sea, cuando el emprendedor nunca deja de pensar en su empresa, y cuando el emprendedor se toma sus vacaciones, está pendiente, está buscando información, de repente si le aparece algún artículo, algo interesante, y hay muchos que han entrado en contacto conmigo y han accedido o a consultorías o han accedido a mis entrenamientos. Les voy haciendo ver, ahí se nubló un poquito, pero sigue estando muy bien. Allá, al fondo, por allá, está, por acá está mi novia primero, pero por ahí está el Café del Mar, que es el famosísimo por la vista que tiene hacia las puestas del sol. Para los que no se hayan dado cuenta, todavía estoy en Ibiza, y realmente la primera vez que vengo a esta isla, de verdad, hermosa, hermosa, muy sorprendido muy gratamente. Como les decía, tienen que empezar a desestructurar el proceso de adquisición de clientes. En la mayor parte de los emprendedores que trabajan tradicionalmente no se piensa en este tipo de cosas ni siquiera. O sea, se abre el negocio, se empieza a vender, se empieza a hacer un poco de networking, se empieza a entrar a hablar con los contactos que uno ya tiene, se hace un poco de publicidad, un poco sin estrategia, por lo general un poco desordenada y demás, y después se empieza directamente a vender sin pensar en cada parte de la venta. La venta no es un paso único, la venta es un paso que tiene muchas microacciones. O sea, una microacción de la venta, por ejemplo, el primer contacto que tiene tu cliente con tu marca, el primer contacto que tiene tu cliente con tu material de marketing. Esa es una microacción. ¿Cómo la haces? Con la campaña de Facebook, por ejemplo, con las campañas de Google AdWords. Cuando el cliente está buscando información en Google, le aparece un artículo. Pero, por decirles esa mínima acción, el hecho de que, por ejemplo, hicimos ejemplo de profesionales antes, un cliente esté buscando una solución a un problema, supongamos legal, que es algo fácil de visualizar. Hace la pregunta cómo resolver tal y tal problema legal y se encuentra con un artículo de un abogado que habla de cómo resolver de la mejor manera ese problema, ese determinado problema. Y le empezás a hablar de los diferentes aspectos, le empezás a hablar de los diferentes riesgos que puede tener si no piensa en una cosa, si no tiene en cuenta otra y demás. Y eso hace que tu cliente entre en contacto con vos, tenga tu potencial cliente en realidad, porque todavía no hizo una compra, entre en contacto con tu marca de la mejor manera posible, o sea, con un material que puede ayudarlo. Eso es un proceso automático y es un proceso que tiene que estar disponible para tu cliente en cualquier momento, porque vos no sabes cuándo tu cliente va a buscar información. Acuérdense de esta frase: el cliente, nosotros estamos siempre listos para vender, pero el cliente no está listo a comprar. Esta anótensela porque de verdad les hace cambiar la idea que tienen de la venta. O sea, el cliente ustedes no pueden prever nunca cuándo está listo a comprar, cuándo va a estar listo a comprar, pero ustedes tienen que prever el proceso para que cuando el cliente esté listo a comprar, pueda hacerlo. O a comprar o a tomar una cita. Estábamos haciendo, por ejemplo, el hecho, les voy compartiendo, vamos viendo juntos la puesta del sol. Ahora se ha nublado un poquito, pero no deja de ser encantadora. Entonces, como les decía, por ejemplo, este hipotético abogado que tiene sus artículos, sus videos de repente explicando los diferentes aspectos, el cliente entra en contacto, lee un artículo, de repente del artículo dice, bueno, si quieres saber más, te doy una consultoría o te doy un encuentro gratuito, no sé, una primera cita, lo que sea, y debajo de ese artículo hace clic y va al calendario de citas, todo automatizado, calendario de citas donde el abogado antes previamente puso su disponibilidad para este tipo de primeros encuentros, supongamos de media hora, una cosa rápida, algo que sea un poco más, digamos que sí, que no sea una cosa tan
tan extensa, obviamente, pero el cliente de repente se toma esa cita en autonomía, y eso es algo que un abogado porque hice ese ejemplo ahora, pero cualquier tipo de profesional podría hacer eso. Cualquier tipo de profesional podría tener un proceso activo de ese tipo. Artículo o video, ¿verdad? Y después de ahí ir al calendario de cita, es decir, un encuentro, si querés un encuentro o una llamada por Skype, por ejemplo. Hoy en día por Skype se pueden hacer, o sea, como profesional, por ejemplo, esto lo vamos a afrontar cuando hablemos de modelo de negocio, que es una directa que quiero absolutamente hacer porque les va a ayudar muchísimo, muchísimo a repensar y reestructurar sus negocios. Un abogado, por ejemplo, un profesional en general, trabaja en la zona normalmente, en su ciudad. Eso es extremadamente limitante al día de hoy. Con Skype se pueden hacer encuentros virtuales con cualquier persona de tu país. O sea que podrías tener un alcance mucho mayor, un alcance nacional, con tu actividad de consultor, de abogado, de arquitecto, de lo que sea. Podrías tener un alcance nacional con tu negocio. Eso es una oportunidad que lamentablemente quien no lo aprovecha, es algo que va a pasar sí o sí. Quien no lo aprovecha está perdiendo una oportunidad, porque hoy en día eso es posible, o sea, están las herramientas, los instrumentos para hacerlo en cualquier negocio, y son cosas que ni siquiera son tan complicadas a nivel técnico. Hay que pensar bien a nivel estratégico la cosa, hay que pensar bien, ok, la gente está buscando esta información, de esta información los puedo hacer pasar a esto, de esta otra información los hago pasar a esta otra cosa, y de acá los hago pasar a que pidan la cita. Eso es lo que les decía antes, que tienen que desestructurar su proceso de compras para entender cuáles son los mini pasos, cuáles son las microacciones que hace un cliente cuando compra tu servicio o tu producto. Cada una de esas microacciones las tenés que analizar y tenés que entender cómo podés hacer para automatizarla lo más posible, para llevarla a que a que te involucre lo menos posible tu tiempo. Por otro lado, si sos un profesional, el problema es que trabajas directamente, estás directamente involucrado en el trabajo en la parte ejecutiva, y no tenés tiempo para ir a hacer la adquisición de clientes. Normalmente se manejan de boca a boca, digamos, alguien que te recomienda y demás, pero en definitiva lo importante es que, justamente porque tenés que estar ahí haciendo el trabajo, puedas desligar tu tiempo, puedas liberar la mayor cantidad de tiempo, que es la única moneda que nunca van a poder recuperar. Acuérdense de esto también. Suena un poco terrible, digamos, pero es así. O sea, cada minuto que pasa no lo podemos recuperar, lamentablemente. Entonces, con más razón tendríamos que automatizar la mayor cantidad de procesos. El marketing antes que nada, porque el marketing es lo que va a hacer vivir tu empresa. O sea, sin clientes vos podés tener un restaurante, podés tener lo que sea. Sin clientes cualquier empresa no dura ni un minuto. Bueno, ni un minuto demasiado, pero dura muy poco tiempo. A ver, Mari Carmen pregunta: en la publicidad debemos decir que podemos resolver un problema específico. No, Mari Carmen, digamos, vos tenés que hablar del problema, tienen que hablar. Haceme un ejemplo de qué te ocupás o por qué lo estás pensando, a ver si puedo ser más específico. En realidad, vos tenés o sea, tu negocio tiene que estar basado alrededor de la solución a un problema. Tu negocio tiene que estar basado alrededor de solucionar un problema al cliente. Por ejemplo, en realidad, cuando yo hablo de solucionar un problema, hablo en el sentido amplio de la palabra. Siempre lo digo esto porque normalmente cuando se piensa problema, se piensa solo a lo que preocupa de manera a lo que es realmente una problemática, digamos, muy sentida por el cliente, que en realidad funciona el marketing con eso también. Pero supongamos que estamos hablando de arquitectos.
El arquitecto, en definitiva, el problema que resuelve es el hecho de lograr crear la casa de los sueños de las personas que están construyendo. O sea, ¿cómo haces para transmitirle a un cliente el hecho de que su idea de casa logre obtener, o mejor dicho, logre obtener la mejor opción de la idea en mente, del proyecto en mente que tiene? Esa es la solución al problema. O sea, solución al problema es, digamos, es una cosa a amplio espectro, me viene en italiano, ad amplio alcance, digamos. Tienen que pensar que tienen que ver cómo relacionar cada cosa que le pasa al cliente, cómo aportarle una solución. Por ejemplo, les hago otro ejemplo, que el dentista, supongamos, había hecho hace tiempo el ejemplo del dentista, de un dentista que se focaliza en el resolver los problemas focalizado para ser dentista de niños. ¿Por qué? Porque llevar el niño al dentista tiene un montón de problemáticas. Tiene la problemática de que el chico no quiere, tiene la problemática de que la espera es siempre es muy tediosa para el chico, se mueve, es inquieto, y para el chico y para la madre o el padre, quien lo está llevando. Si un dentista, les hago este ejemplo porque es un ejemplo que hice antes y quien vio la directa esa conecta fácilmente, pero en definitiva se puede aplicar en cualquier cosa. Incluso acá yo estoy en un lugar turístico. De repente un hotel o un restaurante o lo que sea, todo lo que se mueve alrededor del turismo, resuelven un problema. ¿Cuál es el problema? Pasar lindas vacaciones. Ese es el problema. O sea, obtener el máximo de mis vacaciones, obtener la mejor experiencia que puedo tener de mis vacaciones. Entonces, ese tipo de cosas, a eso es lo que me refiero cuando digo de resolver un problema. Volviendo a la pregunta de Mari Carmen, no es en la publicidad que tenés que, o sea, mejor dicho, partiendo del hecho de que tu negocio resuelve un problema, de lo que tenés que hablar en tu publicidad o de lo que tenés que hablar en tu material de marketing es de cómo resolves vos de manera diferente ese problema. O sea, de todos los aspectos diferentes que hay que están alrededor de ese problema, de todos las implicaciones que tiene resolver ese problema, de todos los riesgos si no siguen el método tuyo que tiene resolver ese problema y demás. Entonces, haciendo así, cuando una persona que tiene efectivamente ese problema impacta con tu material de marketing, con tus videos, con tus artículos, con lo que sea, se da cuenta que vos entendiste cómo resolver el problema. Te hago el ejemplo, es un ejemplo que hago seguido, el hecho de cuando vas al médico. Cuando vas al médico y le decís, qué sé yo, me siento mal, tengo tal y tal problema, y vos le decís un síntoma, por ejemplo, al médico. Le decís, bueno, qué sé yo, cuando me duele el codo, me duele cuando levanto peso, cuando hago esto y cuando esto otro. Y el médico te responde con otros 2 o 3 síntomas que vos sentís. O sea, te está confirmando, te está diciendo, ¿y sentís dolor también en esta y esta y esta situación? Sí. O sea, cuando le da en la tecla, cuando acierta en esas 2 o 3 hipótesis que te da y te dice que son, te das cuenta que son cosas que te das cuenta que entendió básicamente cuál es el problema, no importa cuál sea la solución, o sea, todavía no te dijo la solución, no te dijo que tiene la solución, pero vos te diste cuenta que él te puede resolver el problema. Y eso ya te hizo entender que es la persona indicada, ¿entendés? Entonces, el hecho de pensar, o sea, de basar el negocio en resolver un problema, eso es lo que significa. Tenés que tener muy claro cómo resolver el problema, tan claro que de cómo resolver el problema al cliente, que cuando hablas de cualquier cosa, el cliente se da cuenta que vos tenés la solución. Y cuando el cliente se da cuenta que vos tenés la solución, ganaste. Porque si vos conocés el problema, quiere decir que sí o sí
o sea, si hablas de todas las diferentes matices que tiene el problema, tu cliente va a decir, esta es la persona indicada. Y si le hablas de los riesgos que tiene, y si le hablas de lo que no tiene que hacer para resolverlo, de lo que tiene que hacer, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Denme un feedback porque estoy hablando sin preparar nada. Y para los que se acaban de conectar, estamos hablando de cómo automatizar el negocio, de cómo automatizar sobre todo el proceso de adquisición de cliente y de cómo tienen que empezar a pensar a su negocio, a esa parte del negocio, o sea, a la adquisición del cliente, tienen que lograr automatizarla. O sea, no puede ser que ustedes estén disponibles solo en el horario de oficina, no puede ser que ustedes estén disponibles para una llamada a un cliente que los llama a las 8 de la noche, quiere hablar con usted a las 8 de la noche, hablar, quizás no, pero si en tu negocio tiene sentido que la gente levante el teléfono y quiera hablar con alguien, hoy en día se pueden contactar profesionales en cualquier parte del mundo. Gracias, Mari Carmen, si se entiende, perfecto. Hoy se pueden contactar profesionales que estén disponibles en cualquier momento del día, o secretarias o lo que sea, en cualquier momento del día, o de repente a turnos así, por de verdad muy poco dinero, porque no son cosas que cuesten mucho, y pueden estar disponibles a recibir el cliente. Si no es de ese modo, puede ser también que estén disponibles de manera digamos escrita o con algún contacto, pero tienen que facilitarles, o sea, hay actividades en las cuales es difícil comprar. Ustedes, hay muchas veces que cuando digo esto me dicen, no, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser? Si alguien quiere venir a mi negocio, compra y demás. No, chicos, hay actividades en las cuales es difícil comprar, y me pasa a mí también. Pedís un presupuesto, te tardan 3 semanas. Pedís, querés hablar con alguien, no hay nadie disponible. Dejás tu teléfono y no te llaman de nuevo. Chicos, si ustedes no llaman a los clientes, los van a llamar su competencia, ¿eh? Porque cuando un cliente está buscando una solución, contacta a uno, contacta a otro, y ustedes no se pueden perder esa oportunidad. No pueden dejar de pensar, no pueden dejar de estar disponibles siempre para el cliente, siempre. Y tienen que facilitarle las cosas. Si no lo hacen ustedes, lo va a hacer su competencia. Estudiando marketing se van a dar cuenta cuáles son todos los pequeños pasos para llegar a la compra, cómo desestructurar la compra y después elaborar un proceso para cada uno de esos pasos que lleve el cliente al paso siguiente. Eso es lo que tienen que pensar, elaborar los pasos. Pueden ser de repente, no hace falta que sean 15 pasos tampoco, porque no tienen que complicar la vida del cliente, pero basta que hagan, si es un proceso de compra de 3, 4 pasos, 2 pasos, lo que sea, tienen que pensar qué proceso va a llevar el cliente de un paso a otro, porque tienen que estar siempre disponibles. Como les decía, hay muchas empresas. Ahí está saliendo el sol de nuevo. Miren lo que es esto. De verdad, encantador. Esto es lo que tienen que lograr, chicos. Yo les digo estas cosas, no se las digo por nada, no se las digo por ningún tipo de qué sé yo, para no demostrarles nada, porque en definitiva no tiene otro sentido que hacerles ver cuánto es posible hacer este tipo de cosas. O sea, esa directa la quise hacer hace 2 o 3 días, estoy pensando, hablando también con mi novia, confrontándome, diciendo, pero sí, pero hago, les digo, no, pero no preparé nada, pero no importa. Hoy ya agarré y dije, bueno, hago un video, los invito, la hice medio improvisada. Si quieren recibir siempre las notificaciones de esto, inscríbanse en el grupo. Esta directa la voy a compartir en la página también, así que el que quiera recibir estas notificaciones, que se inscriba en el grupo para que les lleguen las notificaciones cuando hago esta directa. Pero el objetivo es justamente hacerles ver que es posible. O sea, no hay escuelas de emprendedores, no hay escuelas donde les enseñan cómo emprender o cómo hacer. Por lo general un emprendedor es un luchador que se pone ahí y dice, quiero algo más de mi vida, quiero empezar con esto, quiero algo más para mi familia, quiero empezar algo mío, quiero lo que sea. Pone su negocio y empieza a hacer experiencia, empieza a probar. Pero sin las armas justas no es fácil. Y lo sé perfectamente porque vengo de una familia de emprendedores y sé
perfecto, toda mi vida, yo trabajé muy poco tiempo como empleado, emprendí siempre y sé perfectamente todos los sacrificios, los sufrimientos, los periodos de escasez de dinero en las partes iniciales. Conozco perfectamente todos los pasajes cuando uno emprende. Y es muy duro no lograr emprender, o emprender, mejor dicho, y no lograr los objetivos. Es extremadamente duro. Estas herramientas que les estoy diciendo, estos razonamientos que estamos haciendo juntos, estas informaciones que les digo, es para que empiecen a cambiar la óptica, empiecen a decir, ok, entonces me estoy equivocando acá, allá, empiecen a reflexionar sobre otras cosas porque si ustedes reflexionan siempre sobre lo mismo y no les está dando resultados, quiere decir que hay que cambiar algo, hay que cambiar el chip, hay que hacer una variación, porque si no, mira, al sol también le interesa lo que estoy diciendo. Hay que cambiar algo, hay que hacer alguna variación, hay que hacer algún tipo de cambio de paradigma, hay que empezar a pensar en otras cosas, hay que empezar a hacer otros razonamientos, porque si no funciona de una forma, quiere decir que si tu negocio está mal estructurado, es durísimo aceptarlo, es durísimo porque se ha puesto esfuerzo y todo, pero lo mejor que puedes hacer es entender a dónde te equivocaste. Lo mejor que te puede pasar es entender a dónde te estás equivocando, qué se te está escapando, dónde estás fallando y implementar lo antes posible algo que lo mejore naturalmente y que cambie esa situación. Por ende, toda esta información que te estoy dando, que estos razonamientos que estamos haciendo juntos, tienen el único objetivo de hacerte entender este tipo de cosas. Como les decía, en estos días estaba razonando sobre esto y dije, bueno, tengo que compartirles esto porque es algo que a muchos les hace falta entender, empezar a entender cómo poder automatizar. Yo me ocupo del marketing, obviamente te hablo de cómo automatizar el marketing, pero hay muchas cosas que se pueden automatizar en tu empresa. Si tenés una empresa en la cual tenés que estar en todos lados vos, quiere decir que hay algo que está fallando y que de repente tendrías que empezar a pensar así, siempre desestructurando todo el proceso. Ok, para que pase esto, ¿quién interviene? ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer y demás? Y bueno, y lograr entender cómo crear un proceso funcional, un proceso que logre llevar a tu empresa, que logre liberarte lo más posible. Esa es otra cosa que eso lo vamos a ver bien con el tema del modelo de negocio, porque es muy importante. El primer rol del emprendedor es convertirse en una persona innecesaria en su estructura. Esto es fundamental, porque si ustedes son siempre necesarios en la empresa, ¿cómo va a ser para ir adelante una empresa? ¿Se enferman una semana y no va adelante la empresa? ¿Qué pasa? ¿No facturamos? ¿Cómo es eso? No pueden hacer eso. No se pueden permitir una cosa que dependa de una rueda que están llevando cuesta arriba y se mueve solo si están ustedes. No. El primer rol del emprendedor, anótensela porque es otra. A mí me ayudó muchísimo esto. El primer rol del emprendedor es convertirse en alguien innecesario en su estructura. Lleva tiempo, no es fácil, no estoy diciendo que sea algo fácil, pero es uno de las columnas portantes de una empresa que funciona, una empresa que crece. Imagínense ustedes si Bill Gates tuviera que estar en todas las cosas que hacen sus empresas. En ese caso estamos hablando de un emprendedor que tiene muchas empresas. Imagínense si Steve Jobs, cuando estaba vivo, tenía que ocuparse de todo en Apple. Imagínense cualquier empresa multinacional, si el director o el fundador tuviera que ocuparse de todo. Sería imposible. Entonces, el modo de crecer es eso, automatizando. Yo les hablo de marketing, por eso hoy les hablaba de cómo automatizar, de pensar en cómo automatizar el proceso de adquisición. Chicos, ¿se entiende? Porque yo enredo un poco, por ahí me cuelgo y voy por las ramas.
Además, hoy no me preparé nada, estoy hablando de manera bastante libre sobre este argumento. Dígame si se entiende, antes me decían que sí. A ver. En fin, quería transmitirles este concepto, quería que empezaran a razonar en su empresa sobre cómo empezar a manejar estos conceptos, aunque crean, les repito siempre esto, aunque les parezca que no se puede aplicar, siempre se puede aplicar, siempre se puede hacer algo. Tengo clientes que me decían, es imposible que hagamos esto. No es imposible, les decía yo. Hay un cliente, por ejemplo, que vendía un producto de unos 700, 800 euros, un producto bastante caro. En realidad una línea de productos desde 700, 800 hasta 2000 euros. Y le dije, hagamos un e-commerce que va a funcionar. Hice primero todos los estudios, analicé todo. Y él pasó de una situación que estaba, aunque improvise, se entienden los conceptos. Perfecto, gracias Daniel. Estaba el cliente les decía, estaba renegando con todos los negociantes, estaba creando una distribución, por ejemplo, de gracias Federico por tus aportes tan valiosos siempre. Genial Andrea. Muy contento de que les ayude mi divulgación, estas informaciones. Les estaba contando, les cuento brevemente esto y después me voy a ver lo que queda de la puesta del sol con mi novia, que si no me mata. Y nada, les decía que estaba este cliente, vende estos productos muy caros, productos que por lo general un cliente tiene que ver para decidirlos, tiene que analizarlos, tiene que mirarlos, tocarlos ahí, entender un poco cómo, verlos, digamos, de forma material. Por eso mi cliente lo estaba vendiendo trámite una red de negocios, o sea, a revendedores, digamos. Él se los vendía como mayorista a revendedores. Y a un cierto punto renegaba con los pagos, renegaba con el hecho de que no vendían, le pedían el material, se lo pedían gratuitamente para exponer y después si vendían se lo daban, no sé qué. Bueno, toda una serie de dificultades que había. Analizamos el problema, me llamó para ver cómo podía potenciar esto. Él quería potenciar esa red de ventas, él quería hacer con muchísimo esfuerzo, con vendedores que iban puerta a puerta, con vendedores que iban puerta a puerta por los negocios proponiendo su producto, y agarré y lo que le dije yo fue, acá no tenés que hacer más así. O sea, acá el problema acá está en el modelo de negocio. El problema está en que vos querés crear una red y es algo que está yendo contra tendencia. La gente está haciendo otras cosas, la gente está haciendo otro tipo de compras, o sea, está comprando este tipo de productos, los está comprando también online. Hagamos un e-commerce, no vendas más a los distribuidores, creemos el e-commerce y vendemos directamente nosotros al cliente, nosotros al consumidor final. Le despachamos el material, aunque sea un producto grande, aunque sea un producto que la gente quiere ver, perfecto. ¿Quiere verlo? Bueno, le demos una garantía de 15, 20, 30 días, lo que sea. Le demos una garantía para que lo pueda devolver sin problema. Ahí ya resolvimos el problema que quiere verlo. ¿Quieres verlo? Ok, cómpralo, te llega a tu casa. En un mes, 15 días dijimos al inicio. En 15 días no lo querés más, lo querés devolver, perfecto, yo te lo reconozco, te devuelvo el dinero y listo. Porque yo no quiero, o sea, queremos vender, no queremos joder a nadie. Entonces, fuimos respondiendo a todas las objeciones del cliente hasta que no hubo más problemas. ¿Y qué pasa cuando el cliente encuentra algo que le interesa y no tiene más problemas para comprar? Lo compra y basta. O sea, se produce la venta sin fricción, porque eliminamos todos los problemas que había. Fue un e-commerce, lo abrimos hace varios años atrás, y en un año pasó de 0 a 100.000 euros. O sea, en un año logró la facturación que ni cerca había llegado vendiendo trámite los negocios, digamos, vendiendo él a negociantes que después los negociantes tenían que vender. Así que
no piensen, esto se los digo porque muchas veces uno se bloquea diciendo eso no se puede hacer en mi negocio. Sí, se puede hacer, siempre se puede hacer. Se venden un montón de cosas online que ustedes no tienen ni siquiera idea. Se venden cosas que dirían nunca las comprarían online, se venden online. Seguramente hay alguien que las está vendiendo online. Y apúrense, apúrense. Empiecen a hacer estos razonamientos, porque si no los hacen ustedes, los va a hacer su competencia. Así que, chicos, los dejo con esta última imagen de la puesta del sol desde Ibiza, al frente del mar. Espero que les haya sido útil esta directa. Fue improvisada, fue con un poco de, digamos, no lineal como las anteriores, pero bueno, espero que se haya entendido bien y que les haya dado al menos les haya encendido al menos una lamparita más para que logren concretizar sus sueños empresariales. Imprenditoriales es en italiano y se me cruzan. Así que, chicos, les mando un fuerte abrazo, un saludo desde Ibiza y nos vemos en la próxima directa, nos vemos en el grupo. Así que dejen abajo de este video preguntas, aprovechen todas estas cosas, aprovechen toda esta información. Si tienen alguna duda, si tienen algo medio pensado así, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, háganme las preguntas abajo y yo les voy respondiendo, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.